Imagina esto. Una noche oscura, el viento sopla con fuerza y el frío cala hasta los huesos. Una persona camina sola por una carretera desierta, con los pies cansados, las manos temblorosas y el corazón lleno de dudas. Cada paso parece más pesado que el anterior, y la voz en su cabeza le susurra: ¿por qué sigues? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Pero, de repente, en el horizonte, aparece una luz tenue, un destello de esperanza. Esa luz no es el final del camino, sino el recordatorio de que cada paso, por más difícil que sea, nos acerca a algo más grande, algo que vale la pena. La vida está llena de momentos en los que sentimos que no podemos más, que el peso de los desafíos es demasiado grande. Pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos hechos, porque el esfuerzo, aunque a veces parezca inútil, siempre deja una huella, siempre nos transforma. Este es un llamado a todos los que alguna vez han sentido que quieren rendirse, a todos los que han dudado de su capacidad para seguir adelante. Hoy te invito a recordar que cada gota de sudor, cada lágrima y cada sacrificio tienen un propósito. No te detengas, porque el esfuerzo siempre vale la pena. Era un día como cualquier otro en el pequeño pueblo de San Miguel. Las calles estaban llenas de vida, niños corriendo detrás de un balón, vendedores ofreciendo frutas frescas en el mercado y el sonido de las campanas de la iglesia marcando el mediodía. Pero para Sofía, ese día era diferente. Sentada en el borde de su cama, con una carta en las manos, sentía que el mundo se le venía encima. La carta era de la universidad a la que había soñado entrar desde que era niña, pero no era una carta de aceptación, sino de rechazo. Sofía había trabajado incansablemente durante años. Había pasado noches en vela estudiando, sacrificando salidas con amigos y momentos con su familia. Todo con la esperanza de que ese esfuerzo la llevara a cumplir su sueño de convertirse en doctora. Pero ahora, con esa carta en las manos, sentía que todo había sido en vano. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo?, pensó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su madre, una mujer fuerte y sabia, entró en la habitación y la encontró llorando. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y la abrazó. Después de un momento de silencio, le dijo: Sofía, la vida no siempre nos da lo que queremos en el momento que lo queremos, pero eso no significa que debamos rendirnos. Cada esfuerzo que haces te está preparando para algo más grande. No te detengas ahora. Esas palabras resonaron en el corazón de Sofía, pero la duda seguía ahí. ¿Cómo podía seguir adelante cuando sentía que todo estaba perdido? Sin embargo, algo dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza, comenzó a encenderse. Decidió que, aunque no sabía cómo, no se rendiría. Porque, como le había dicho su madre, el esfuerzo siempre vale la pena. Sofía decidió levantarse al día siguiente con una nueva determinación, aunque el peso de la decepción seguía presente. Se puso sus zapatos desgastados, tomó su mochila y salió de casa. El aire fresco de la mañana le recordó que, aunque el mundo parecía haberse detenido para ella, la vida seguía su curso. Caminó hacia la biblioteca del pueblo, un lugar que siempre había sido su refugio. Allí, entre estanterías llenas de libros, encontraba un espacio donde podía soñar, aprender y, sobre todo, planear su futuro. Mientras hojeaba un libro sobre biología, su materia favorita, escuchó una conversación entre dos estudiantes que hablaban sobre una feria de oportunidades académicas en la ciudad vecina. Sofía sintió un pequeño destello de curiosidad. Tal vez, pensó, esa feria podría ser una nueva puerta que se abría. Pero casi de inmediato, la duda volvió a invadirla. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si vuelvo a fracasar?, se preguntó. Sin embargo, recordó las palabras de su madre: cada esfuerzo te está preparando para algo más grande. Con esa frase en mente, decidió intentarlo. El día de la feria llegó y Sofía tomó el autobús hacia la ciudad. El trayecto fue largo y lleno de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de encontrar una nueva oportunidad. Por otro,
El miedo al rechazo seguía presente. Cuando llegó al lugar, se encontró con un salón lleno de stands de universidades, becas y programas educativos. Había jóvenes de todas partes, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Sofía se sintió pequeña en medio de tanta gente, pero decidió que no dejaría que el miedo la detuviera. Se acercó a varios stands preguntando sobre programas que se alinearan con su sueño de estudiar medicina. Algunos representantes fueron amables y alentadores, mientras que otros parecían desinteresados. En un momento, mientras revisaba un folleto, un hombre mayor, con una sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría, se le acercó. ¿Estás buscando algo en particular?, le preguntó. Sofía, un poco nerviosa, le explicó su situación. Cómo había sido rechazada por la universidad de sus sueños, pero que aún quería encontrar una manera de seguir adelante. El hombre, que resultó ser un profesor jubilado, escuchó atentamente su historia. Luego le dijo: el camino hacia tus sueños no siempre es recto. A veces hay desvíos que parecen obstáculos, pero en realidad son oportunidades disfrazadas. Lo importante es que no te detengas. Sigue buscando, sigue esforzándote, porque el esfuerzo siempre encuentra su recompensa. Esas palabras resonaron profundamente en Sofía. El profesor le recomendó un programa de becas que apoyaba a estudiantes de comunidades rurales como la suya. Sofía tomó la información con gratitud y decidió aplicar. El proceso de aplicación no fue fácil. Requería escribir ensayos, reunir documentos y demostrar su compromiso con la carrera de medicina. Hubo momentos en los que se sintió abrumada, especialmente cuando las cosas no salían como esperaba. Pero cada vez que sentía que quería rendirse, recordaba las palabras del profesor y de su madre. Poco a poco, fue completando cada paso del proceso, aprendiendo a confiar en sí misma y en su capacidad para superar los desafíos. Unas semanas después, recibió una llamada que cambiaría su vida. Había sido aceptada en el programa de becas. La emoción que sintió en ese momento fue indescriptible. No solo porque había conseguido una nueva oportunidad, sino porque había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, el esfuerzo y la perseverancia pueden abrir caminos inesperados. El primer día de clases en la universidad fue un torbellino de emociones para Sofía. El campus era enorme, lleno de estudiantes que parecían saber exactamente a dónde iban y qué hacían. Ella, en cambio, se sentía como una extraña en un mundo completamente nuevo. Las aulas eran más grandes de lo que había imaginado, y los profesores hablaban con una rapidez que la hacía dudar si podría seguir el ritmo. Pero a pesar de sus inseguridades, Sofía decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. Había llegado hasta ahí gracias a su esfuerzo y no iba a desperdiciar esa oportunidad. Los primeros meses fueron un desafío constante. Las materias eran difíciles y las largas horas de estudio comenzaron a pasarle factura. Había noches en las que apenas dormía, repasando una y otra vez los conceptos que no lograba entender del todo. En más de una ocasión, pensó en rendirse. Tal vez no soy lo suficientemente inteligente para esto, se decía a sí misma mientras miraba las pilas de libros y apuntes en su escritorio. Pero cada vez que esos pensamientos la invadían, recordaba el sacrificio que había hecho para llegar hasta ahí. Recordaba las palabras de su madre, del profesor en la feria y de todas las personas que habían creído en ella. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Un día, durante una clase de anatomía, el profesor anunció que habría un examen práctico que determinaría una gran parte de la calificación final. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese examen sería una prueba no solo de sus conocimientos, sino también de su capacidad para manejar la presión. Pasó semanas preparándose, estudiando cada detalle, practicando con sus compañeros y buscando ayuda cuando algo no le quedaba claro. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, el día del examen se sintió abrumada. Las preguntas parecían más complicadas de lo que había anticipado, y por un momento pensó que no lo lograría. Cuando entregó su examen, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y ansiedad.
Había dado lo mejor de sí, pero no estaba segura de si sería suficiente. Los días siguientes fueron una tortura mientras esperaba los resultados. Finalmente, el profesor entregó las calificaciones y cuando Sofía vio su nota, no pudo contener las lágrimas. Había aprobado, y no solo eso, había obtenido una de las mejores calificaciones de la clase. En ese momento, se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de ser la mejor o de no cometer errores, sino de dar lo mejor de uno mismo, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Ese pequeño triunfo le dio a Sofía la confianza que necesitaba para seguir adelante. Comenzó a participar más en clase, a hacer preguntas y a buscar oportunidades para aprender fuera del aula. Se unió a un grupo de estudio, donde conoció a otros estudiantes que compartían su pasión por la medicina. Juntos enfrentaron los desafíos de la carrera, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando cada logro, por pequeño que fuera. Sin embargo, la vida no dejó de poner obstáculos en su camino. Durante su segundo año, su padre enfermó gravemente y Sofía tuvo que dividir su tiempo entre la universidad y cuidar de él. Hubo días en los que apenas tenía tiempo para comer o dormir y las dudas volvieron a aparecer. ¿Cómo voy a poder con todo esto?, se preguntaba mientras viajaba de regreso a casa después de un largo día de clases. Pero, a pesar del cansancio y la incertidumbre, nunca dejó de esforzarse. Sabía que su familia dependía de ella y que su sueño de convertirse en doctora era más importante que nunca. Con el tiempo, Sofía aprendió a encontrar un equilibrio. Descubrió que, aunque el camino era difícil, cada desafío la hacía más fuerte. Cada noche en vela, cada sacrificio, cada momento de duda era una oportunidad para crecer y demostrar que el esfuerzo siempre vale la pena. Y poco a poco comenzó a ver los frutos de su trabajo. Sus profesores notaron su dedicación y comenzaron a recomendarla para proyectos y prácticas. Sus compañeros la buscaban para pedirle consejo. Y su familia, aunque enfrentaba dificultades, se sentía orgullosa de ella. Un día, mientras caminaba por el campus, Sofía se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Recordó cómo se había sentido el primer día, insegura y llena de dudas. Ahora, aunque todavía enfrentaba desafíos, se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Había aprendido que el esfuerzo no siempre da resultados inmediatos, pero siempre deja una huella. Había aprendido que, aunque el camino sea largo y difícil, cada paso cuenta y cada sacrificio tiene un propósito. Sofía sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Y sobre todo, sabía que no importaba cuán difícil se pusieran las cosas, nunca se detendría. Porque había aprendido a través de cada desafío y cada triunfo que el esfuerzo siempre vale la pena. El tiempo pasó y Sofía llegó a su último año de universidad. Había superado innumerables obstáculos, pero sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. El examen final que determinaría si estaba lista para graduarse y comenzar su residencia médica. Este examen no solo evaluaría sus conocimientos, sino también su capacidad para manejar la presión y tomar decisiones críticas en situaciones complejas. Era el momento que definiría todo por lo que había trabajado durante años. Los meses previos al examen fueron intensos. Sofía pasaba largas horas en la biblioteca, repasando cada tema, resolviendo casos prácticos y estudiando con sus compañeros. Había días en los que sentía que su mente no podía absorber más información, pero se obligaba a seguir adelante. Sabía que no podía permitirse fallar, no después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del examen, las dudas comenzaron a aparecer nuevamente. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si todo este esfuerzo no es suficiente?, se preguntaba en las noches mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación. Una semana antes del examen, Sofía recibió una llamada de su madre. «Hija, sé que estás nerviosa, pero quiero que recuerdes algo. No importa el resultado, lo que importa es que has dado todo de ti. Estoy orgullosa de ti
no por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Esas palabras llenaron el corazón de Sofía de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Le recordaron que su valor no dependía de un examen, sino de su esfuerzo, su dedicación y su capacidad para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. El día del examen llegó, y Sofía se levantó temprano. Se puso su ropa favorita, aquella que siempre le daba confianza, y se dirigió al campus. El salón de exámenes estaba lleno de estudiantes, todos con expresiones de nerviosismo y concentración. Cuando recibió su hoja de preguntas, tomó una respiración profunda y comenzó a leer. Las primeras preguntas eran complicadas, pero Sofía se dio cuenta de que sabía las respuestas. Todo el esfuerzo, todas las noches en vela, todos los sacrificios habían valido la pena. A medida que avanzaba en el examen, comenzó a sentirse más segura de sí misma. Recordó las palabras de su madre, las lecciones de sus profesores y el apoyo de sus compañeros. No estaba sola en esta lucha. Llevaba consigo el amor y la confianza de todas las personas que habían creído en ella. Cuando terminó el examen, Sofía sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había dado lo mejor de sí, y aunque no sabía cuál sería el resultado, estaba orgullosa de lo que había logrado. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A veces se sentía optimista, convencida de que había hecho un buen trabajo, y otras veces las dudas volvían a invadirla. Pero, a pesar de todo, decidió no dejar que el miedo la consumiera. Había aprendido que el esfuerzo no siempre garantiza el éxito inmediato, pero siempre nos enseña algo valioso. Finalmente, llegó el día en que se publicaron los resultados. Sofía estaba en casa, rodeada de su familia, cuando abrió el correo electrónico que contenía su calificación. Al leer las palabras, aprobada con honores, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No podía creerlo. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el dolor había valido la pena. Su familia la abrazó, celebrando con ella ese momento que marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. Pero la historia de Sofía no terminó ahí. Después de graduarse, comenzó su residencia en un hospital de la ciudad. Los días eran largos y agotadores, y las noches aún más difíciles. Había momentos en los que sentía que no podía más, especialmente cuando enfrentaba casos complicados o veía a pacientes sufrir. Pero cada vez que se sentía abrumada, recordaba por qué había elegido ese camino. No era solo por su sueño de ser doctora, sino por su deseo de marcar una diferencia en la vida de las personas. Cada paciente que atendía, cada vida que ayudaba a salvar, le recordaba que su esfuerzo tenía un propósito. Un día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, una mujer mayor se le acercó. ¿Eres la doctora Sofía?, le preguntó con una sonrisa. Sofía asintió, un poco sorprendida. La mujer continuó. Quiero agradecerte por lo que hiciste por mi hijo. Estaba muy enfermo, y gracias a ti ahora está en casa recuperándose. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Esas palabras llenaron el corazón de Sofía de una alegría indescriptible. En ese momento, supo que todo lo que había pasado, cada desafío, cada sacrificio, había valido la pena. Sofía entendió que el esfuerzo no solo se trata de alcanzar metas personales, sino también de impactar la vida de los demás. Su historia no era solo un testimonio de perseverancia, sino también un recordatorio de que, cuando seguimos adelante a pesar de las dificultades, podemos lograr cosas extraordinarias. Y aunque sabía que aún enfrentaría muchos desafíos en el futuro, estaba lista para enfrentarlos con la misma determinación que la había llevado hasta ahí. Porque había aprendido, a lo largo de su vida, que no importa cuán difícil sea el camino, el esfuerzo siempre vale la pena. Los años pasaron, y Sofía no solo se convirtió en una doctora reconocida, sino también en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Su historia de perseverancia y esfuerzo resonaba en cada persona que la conocía. Pero, como la vida siempre tiene formas de ponernos a prueba, Sofía enfrentaría un nuevo desafío
que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Un día, mientras trabajaba en el hospital, recibió una noticia que la dejó sin aliento. Un terremoto había sacudido una región cercana, dejando a cientos de personas heridas y sin acceso a atención médica. El hospital donde trabajaba organizó un equipo de emergencia para ayudar en la zona afectada, y Sofía no dudó en ofrecerse como voluntaria. Sabía que sería una tarea difícil, pero también sabía que su vocación era estar donde más la necesitaran. Cuando llegó al lugar del desastre, la escena era devastadora. Edificios derrumbados, calles llenas de escombros y personas buscando desesperadamente a sus seres queridos. El aire estaba cargado de polvo y de un silencio inquietante, roto solo por los gritos de quienes pedían ayuda. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que el miedo la paralizara. Se puso su bata, ajustó su estetoscopio y comenzó a trabajar. Los días que siguieron fueron los más agotadores de su vida. Apenas dormía unas pocas horas y las condiciones eran extremas. No había suficiente equipo médico y los recursos eran limitados. Cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Pero a pesar del cansancio y la presión, Sofía no se detuvo. Recordaba las palabras que la habían acompañado durante toda su vida. El esfuerzo siempre vale la pena. Y en esos momentos, esas palabras cobraban más sentido que nunca. Una noche, mientras atendía a un niño que había quedado atrapado bajo los escombros, Sofía sintió que su cuerpo estaba al límite. Sus manos temblaban de cansancio y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Pero cuando miró al niño, vio en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Fue en ese momento cuando recordó por qué había elegido ser doctora. No se trataba solo de cumplir un sueño personal, sino de estar ahí para quienes más la necesitaban, incluso en los momentos más oscuros. Con renovada determinación, Sofía continuó trabajando sin descanso. Cada vida que lograba salvar, cada sonrisa que devolvía a un rostro lleno de dolor, le recordaba que su esfuerzo tenía un propósito. Pero también hubo momentos de pérdida, momentos en los que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía hacer nada más. Esos momentos eran los más difíciles, pero Sofía aprendió a encontrar consuelo en el hecho de que había hecho todo lo posible. Sabía que no podía salvar a todos, pero también sabía que cada pequeño acto de bondad y dedicación marcaba una diferencia. Cuando finalmente terminó la misión de emergencia, Sofía regresó al hospital con el cuerpo agotado, pero con el corazón lleno. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de su carrera, y aunque había sido difícil, también había sido profundamente gratificante. Sus colegas la recibieron con aplausos, reconociendo su valentía y dedicación. Pero para Sofía, el verdadero reconocimiento estaba en las vidas que había ayudado a salvar y en las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Esa experiencia no solo fortaleció su compromiso con la medicina, sino que también la inspiró a hacer más. Decidió fundar una organización dedicada a llevar atención médica a comunidades vulnerables, aquellas que, como su propio pueblo natal, a menudo eran olvidadas. Con el tiempo, su organización creció, y Sofía se convirtió en una líder en su campo, conocida no solo por su habilidad como doctora, sino también por su compasión y su incansable dedicación. Un día, mientras daba una conferencia en una universidad, una joven estudiante se le acercó. «Doctora Sofía, su historia me ha inspirado a no rendirme. A veces siento que no soy lo suficientemente buena, pero cuando escucho lo que usted ha logrado, me doy cuenta de que el esfuerzo realmente vale la pena». Esas palabras llenaron a Sofía de una profunda gratitud. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada desafío, cada sacrificio, había valido la pena. No solo por lo que había logrado, sino por las vidas que había tocado en el proceso. Esa noche, mientras regresaba a casa, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los momentos de duda, los días de cansancio extremo, las lágrimas derramadas en silencio.
pero también recordó las victorias, las sonrisas, las palabras de agradecimiento y las lecciones aprendidas. Entendió que el esfuerzo no se trata solo de alcanzar metas, sino de crecer, de aprender y de impactar positivamente en el mundo. Sofía sabía que aún le quedaban muchos desafíos por delante, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Porque había aprendido a lo largo de su vida que no importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántas veces caigas o cuántas dudas enfrentes, el esfuerzo siempre vale la pena. Y con esa certeza en su corazón, continuó su camino, inspirando a otros a nunca rendirse y a seguir luchando por sus sueños, sin importar lo que la vida les pusiera en el camino. ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró tanto como a nosotros, queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte te motivó más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y tus palabras pueden ser el impulso que alguien más necesita para no rendirse. Estamos aquí para escucharte.